¿Qué tal? Buenos días, soy el doctor Fernando Bernardo Reyes Solaray, especialista en imagenología diagnóstica y terapéutica, con alta especialidad en resonancia magnética y radiología intervencionista. Un agradecimiento a la Sociedad Médica y Imagenología del Centro Médico Nacional Siglo XXI por la invitación a este congreso número 11, que es el Congreso Internacional de Ultrasonido Vascular, Musculoesquelético, Ginecobstétrico, Abdominal y Oncológico. Siguiendo con el programa, es la charla Ultrasonido en Radiología Intervencionista más allá de guía para biopsias, planeación, seguridad y manejo de posibles complicaciones. Los objetivos fijados para el día de hoy va a ser reconocer el papel integral del ultrasonido, describir utilidades, planeación y selección del acceso, identificar estrategias para mejorar la seguridad y sobre todo la utilidad de la detección y manejo de complicaciones. Para ello vamos a tomar en cuenta la planeación y seguridad. Lo primero va a ser conocer a nuestro equipo. El equipo es muy importante para saber qué es lo que puedo ofrecer, me ofrece también a mí y cómo lo puedo explotar al máximo. Actualmente, en la UMAE número 71 de Torreón, estamos trabajando con este equipo en el servicio de radiología intervencionista, un servicio que estamos formando. Tengo que dar las gracias infinitamente a la doctora Patricia López, jefa del servicio, que nos ha estado apoyando para poder sacarlo adelante, y a nuestros compañeros escritos que también han estado apoyándonos firmemente y se han puesto la camiseta para poder salir adelante. ¿Por qué? Porque también tenemos estos tres equipos. Entonces, ¿por qué los pongo? ¿Cuál es la necesidad? Porque al fin y al cabo, si yo solamente tengo un transductor, pues lo puedo compensar con alguno de estos. A veces vemos que la loca ya está viejito, que en algunos centros ya está descontinuado. Sin embargo, pues aún le sacamos un poco de jugo. Lo ideal sería tener varios de estos o todos así. Sin embargo, pues hay que acoplarnos a lo que hay en el instituto. Tomando en cuenta esto, los esabotes son muy nobles. Yo los esabotes tengo recuerdos muy buenos y anécdotas muy buenas, porque con ellos básicamente agarré más fuego o me fogué más al hacer un protocolo de investigación con el doctor Paredes. Hicimos una correlación ultrasonográfica de tórax de radiografía versus ultrasonido y subíamos a COVID en ese tiempo, cuando no se sabía nada, cuando teníamos que bajar y limpiar los transductores. Entonces, de estos dos aparatos tengo gratos recuerdos. Incluso nos tocaba hacer procedimientos en la torre COVID y ahí fue donde los vi y los reconocí como viejos amigos, ya que en ellos el maestro Jorge Arellano, el doctor Didier Flores y el doctor José Luis Coronado, cuando subíamos a hacer diversos procedimientos, utilizábamos estos aparatos. Entonces, como tal, ya están probados o ya sé que sí se pueden hacer ciertos abordajes con estos transductores y con este tipo de software. Posteriormente, ¿qué es lo que tenemos que conocer aparte de nuestro equipo? La anatomía. La anatomía es algo fundamental en radiología. Eso siempre lo hemos visto, pues en radiología intervencionista también es más, ya que el procedimiento empieza desde la piel. Nosotros tenemos que estar pensando qué es lo que voy a picar, dónde está y hacia dónde voy. En este pensamiento es un mapa mental que vamos a crear desde el momento que nos presentaron al paciente. Tengo que verificar mentalmente qué es lo que voy a atravesar y después corroborarlo. Antiguamente no teníamos estos accesos a tantos diagramas, a tantos atlas, pero ahorita con la tecnología, con las inteligencias artificiales y las redes sociales, hay páginas que se dedican a esto, a hacer atlas en donde hacen diagramas, en donde hacen cosas específicas para que nosotros ubiquemos según la escala de grises y según el ultrasonido, tomografía, resonancia, rayos X y podamos identificar las zonas. Estos son muy importantes, pero nunca hay que dejar de paso los libros que nos enseñaron a ver esto. Anatomía de Rubier, un testit. ¿Por qué? Porque hay que ser sumamente específicos en las estructuras que vamos a atravesar y los espacios que lo componen. ¿Por qué? Porque los espacios fueron creados por anatomistas para valorar las estructuras que están en esa zona y por lo tanto a nosotros nos dan una referencia para poder abordar con seguridad. Posteriormente a esto, algo importante es la planeación como tal. ¿Qué es la planeación? Recibir al paciente, conocerlo, aparte de los estudios seccionales, saber cómo están sus laboratorios, qué antecedentes tiene, si ya tuvo cirugía, si tiene cambios fibrocicatriciales, y aparte tener un estudio de resonancia o de tomografía. No porque usemos un estudio de biopsia por ultrasonido quiere decir que vamos a excluir que se pueda realizar un control previo
por alguno de estos estudios seccionales, ya que nos puede dar un poco de información en cómo lo vamos a abordar y qué método vamos a utilizar para el abordaje, ¿de acuerdo? Otra cosa importante es la parte operador dependiente. ¿Por qué? Porque como hemos sabido, el ultrasonido es 100% operador dependiente. Si nosotros estamos a prisa, movemos y jalamos de un lado para el otro el transductor, lo batimos y no nos dejamos en un eje, nunca vamos a tener una ventana adecuada. Básicamente tenemos que identificar qué es el aspecto de barrido y qué es el aspecto de abanico. Una cosa es abanicar y otra cosa es barrer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer movimientos muy sutiles por, para poder seleccionar la ventana adecuada y el sitio adecuado a la lesión. Otro de los detalles es la posición anatómica del paciente. El paciente puede obtener diferentes posiciones para nosotros llegar a su lesión si estamos por medio de ultrasonido. Esto es una ventaja que nosotros nos da y podemos acceder sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, esto hay que recordar que los órganos internos están suspendidos, pero no quiere decir que estén fijos con un tren de Lenburg, con una posición de cúbito lateral, un semifowler, se puede modificar la situación y con esta modificación podemos tener un mejor abordaje. Y al contrario, una mala posición nos puede dar una mala ventana que jamás podamos encontrar un sitio adecuado. Además de esto, algo importante que se debe de proponer es que en todas las salas de radiología intervencionista se tenga una cama en la cual tenga elevador, se pueda bajar y subir para mejorar la posición del operador, ya que el radiólogo, el ayudante o la persona que esté ahí en el procedimiento puede sentirse incómoda y hacer más pesado el procedimiento. Esta diapositiva es muy importante porque, como bien dicen, como uno agarra el taco, se nota si es tragón. Aquí básicamente hagan de cuenta es lo mismo. Cuando nosotros vamos a agarrar un transductor, hay que agarrarlo de una forma en la cual no parezca que vamos a agarrar una mola de molcajete o que estamos agarrando algo con asco. ¿Por qué? Porque si lo estamos agarrando muy fuerte, vamos a condicionar a veces esta presión que pueda distorsionar la textura de los tejidos y que incluso pueda esconder vascularidad y nosotros estemos atravesando de forma inadvertida. Otra de las formas es esto de agarrarlo como si fuera una pincita y de lejos. Si yo lo agarro así, pierdo cualquier tipo de superficie, pierdo la forma de que tenga una buena imagen y pierdo los bordes, por lo tanto, no va a haber una adecuada entrada. Y si lo trato de agarrar como cruzado, como con con los dedos engarrotados, también va a haber un problema al momento de la movilidad y no voy a poder seleccionar adecuadamente la ventana. Entonces, idealmente, esta es la posición que debemos de tomar. Agarrar la cintura del transductor con los dedos, tomarlo aquí con fuerza y el transductor básicamente tiene que flotar y yo tengo que recorrer con mi dedo anular y mi dedo meñique la situación superficial de la piel del paciente. ¿Para qué? Para tener una fuerza leve en donde les comento que debe básicamente flotar sobre el gel o sobre el líquido que tengamos para poder conducir la imagen, pero tener fijo el sitio sin que se mueva. Entonces, esta posición es la que más se recomienda y la que más se debe de utilizar al momento de biopsiar. Al momento de la biopsiar, como bien les digo, tenemos que seleccionar con qué vamos a picar. Podemos picar con aguja chiva, con aguja espinal, dependiendo del Gauss, con una aguja genérica. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también que cuando usamos tipo Trucut, cualquiera de estos dos modelos, hay un avance. El avance específico de algunas es de 10 a 20 milímetros y el avance de otras es de 15 a 22. ¿Por qué lo digo? Porque no porque la punta haya llegado a la zona quiere decir que es seguro. Recuerden que avanza. Entonces, conocer la mecánica de la aguja Trucut es de suma importancia. Estos dos diagramas especifican cuál es el principio. Se tiene la vaina, se llega a la lesión, se deja en el momento deseado y en el lugar deseado, se realiza el disparo y la aguja sale disparada. Este disparo es el avance que les comentaba. Entonces, si yo dejo esta situación a la mitad, probablemente
me pasa y ni siquiera agarra lesión. Entonces es importante conocer dónde dejamos la punta. Por lo tanto, al generar este mapa en nuestra mente, ya tenemos el mapa anatómico y el mapa de la aguja y lo tenemos que fusionar. Literalmente tenemos que hacer una biopsia por fusión para poder llegar y tomar estos tipos de lesiones. Ya que tenemos todo esto bien establecido, ya que lo conocimos, ya que sabemos hacia dónde va, ¿qué también tenemos que tener? Tenemos que tener la contención de las posibles complicaciones. La complicación más frecuente va a ser sangrado. Después pueden venir fístulas, pueden venir pseudoneurismas y otro tipo de lesiones. Entonces, la complicación más frecuente con el coaxial, que realmente es una bendición tenerlo, ¿por qué? Porque hacemos un abordaje y sobre ahí hacemos diferentes cortes. Y sobre este abordaje podemos introducir gel FOAM o un coágulo autólogo, que también está descrito y es avalado para usarse. Esto nos va a ayudar a la hemostasia y a disminuir el riesgo de sangrado. Y digamos que ya lo hicimos, no funcionó, el paciente sigue sangrando, está generando una fístula, un aneurisma, un pseudoneurisma o cualquier otra situación por la cual esté sangrando. El servicio de radiología intervencionista o el radiólogo intervencionista debe de estar capacitado también para resolver esa complicación de forma endovascular, ya sea con COLS, con líquidos, con cualquier tipo que podamos resolverlo. Y lo más importante, la piedra angular, el equipo multidisciplinario o interdisciplinario que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener llenos de soporte, hay que vigilar al paciente y como todo en medicina es un trabajo en equipo para el paciente. Entonces, siempre hay que reconocer la complicación y hablarla con tu equipo. ¿Sabes qué? El paciente sangró, me sangró, pasó esto, pasó lo otro, ¿qué hacemos? Consensuarlo, estar con la mente fresca y decir, ¿sabes qué? Lo embolizo, si no funciona, entras, no, que sí. Entonces, aquí es importante la comunicación interdisciplinaria en cualquier procedimiento, no solamente de ultra. Puede ser por rezo o por fluoroscopía o en hemodinamia. Hay que tomar en cuenta siempre a todos los médicos que estén relacionados al caso. Lo siguiente es la práctica. ¿Cómo lo vamos a ver o qué ejemplos vamos a tener? La práctica es necesaria desde el momento de acomodar al paciente, como les comento. Tenemos una posición cómoda, la paciente está en decúbito lateral, se está realizando un abordaje y se está tratando de generar una armonía entre el sitio de punción, la pantalla, la visualización del operador y la posición del paciente para que nosotros tengamos todo en orden. Y otra de las cosas muy importantes, hay que conocer los abordajes de la técnica de cada órgano. ¿Por qué? Ahorita tenemos este ejemplo, una biopsia de lesión cervical derecha. El abordaje se ve siempre en una línea la aguja, no porque sea la loca, como les había comentado, si está viejito, todo chiquito y así, pero nos permite visualizar el trayecto de la aguja y nunca perder la punta. Y tampoco llegar a zonas que estén necróticas o a zonas que parezcan que no van a dar muestra suficiente. Aquí hicimos esta biopsia de lesión cervical que resultó ser un linfoma, pero es importante esta cuestión. Otra cuestión, lo que les comentaba, hay que tomar las cosas que tenemos. Si yo tengo un transductor de palito de golf, puedo hacer biopsias de tiroides, sí. Es un poco más complicado por la situación del transductor, por el agarre, pero se pueden hacer y podemos tener esta definición en donde vemos la punta de la aguja y todo el trayecto como atraviesa. Algo muy importante también es conocer las técnicas de biopsia de cada tipo de órgano. Como por ejemplo, se recomienda que en biopsias de tiroides el abordaje sea de medial a lateral por el riesgo de fístulas aéreas en la tráquea. ¿Qué es más fácil contener? ¿Una lesión vascular con una aguja delgada o una fístula aérea con una aguja delgada? La respuesta ya la sabemos, por eso se escoge ese abordaje. Otro de los ejemplos de cómo vamos a traspolarlo de la función del equipo. Mi equipo lo tengo que valorar qué tanto Doppler me va a dar, si tiene artefactos, si no tiene, porque es importante, porque tenemos esta lesión, es una biopsia mesenterio y está heterogénea. Tiene zonas con necrosis y tiene zonas hiperecogénicas.
Se realiza el rastreo con Doppler, vemos que no hay vascularidad central ni en el momento del trayecto e introducimos el coaxial. Con la introducción del coaxial tomamos en cuenta que esta distancia no me voy a pasar de la región o voy a condicionar más daño. Entonces, ¿qué es importante? La planeación con Doppler y la planeación con las medidas. En una biopsia hepática no focal, el paciente con esteatosis, como lo estamos viendo, usamos el esabote chiquito. Y a veces, ¿qué es lo que pasa? El paciente hay que recordar que está vivo y está despierto. Generalmente esto se hace con lidocaína y básicamente es un anestésico local, o más bien lo usamos como anestésico local. Entonces el paciente se va a mover. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No perder el trayecto del coaxial o de la aguja. ¿Por qué? Porque si yo lo pierdo y disparo, no sé a qué le estoy pegando y no voy a poder controlar mi futura complicación. En la biopsia de próstata, lo mismo. Tenemos a la loca, que es el que utilizamos para las biopsias en UMAE, y medirlo. No porque sea próstata voy a usar 22 milímetros. Lo reducimos a 15. ¿Por qué? Porque hay que valorar el rango del disparo. Aquí ya tenemos bien pegadita la vejiga. Si yo no le había puesto los 15, yo me paso y yo tengo una lesión vesical, que se puede corregir, que se puede mejorar, sí, pero va a haber sangrado y puede aumentar el riesgo de morbimortalidad o el riesgo de complicaciones de una biopsia prostática. Entonces siempre hay que valorar el tamaño de nuestra lesión o del órgano para no atravesarlo. Ahora, una de las cosas que más miedo a veces nos da es hacer biopsias de pulmón por ultrasonido. Cuando escuches, sí, voy a hacer la biopsia de pulmón por ultrasonido, te quedas viendo, ¿será? Pues sí, sí se puede. Aquí tenemos un ejemplo. También hemos hecho una biopsia intrapulmonar cavitada. El acceso pulmonar fue a nivel del tercio medio del lado izquierdo, adyacente al borde torácico. Esto que vemos aquí ya es hacia el ápice torácico. Aún así, estamos relativamente lejos, atravesamos por la porción sólida y tomamos la muestra. Lógicamente también con un coaxial para que no haya ningún problema. Entonces, por ultrasonido podemos llegar a acceder a lesiones pulmonares, así es. Es algo que nos decía mucho o que nos insiste mucho el doctor Francisco. Durante el alta era, si tienes la accesibilidad por ultrasonido, hazlo. Y es algo muy real. ¿Qué ventaja te va a dar el ultrasonido? Que lo ves en tiempo real. Si está respirando, lo vas a ver. Si está moviendo por peristalsis la tripa, si el colon o la asa de intestino delgado se interpone, también lo vas a ver. Cosa que a veces en la tomografía, cuando lo hacemos por corte, si no es por fluoroscopía, no lo vamos a ver. Entonces, este punto es de suma importancia. También otra cosa, el drenaje de ascitis. A veces por la misma situación de nuestros aparatos, por la situación del paciente, de repente parece que no estamos viendo todo el trayecto. ¿Qué fue lo que pasó? Que aquí tal vez el barrido no fue suficiente, pero yo estoy seguro que esta es la punta y este trayecto es el trayecto de la aguja. No estamos en otro lado, entonces podemos hacer un drenaje de ascitis. Aquí hay diferentes técnicas, como una demostración también hay con una vez en una invitación a CUP, se hizo una demostración con porcinos y se realizan de las dos formas. Esa vez la sinodal fue la doctora Gina. Y ahí sí es cierto, o sea, también tienes que valorar cuándo usar la técnica Trocar y cuándo vas a usar la técnica Sellinger. ¿Por qué? Porque también están esas situaciones. Tienes que conocer tu técnica y tu abordaje. Generalmente, ¿por qué optamos? Meter un yelco naranja, un yelco gris, pasamos la guía teflonada, se dilata y listo. Ya te ahorraste los pasos de usar la aguja chiva, te ahorraste la microguía, te ahorraste el paso de usar el triaxial y ya lo montaste. La otra es con el mismo ultrasonido medirlo y poder hacerlo, o sea, poder introducirlo, llegar, pero con el mismo trocar se llega a la región deseada y lo haces siempre guiado por ultrasonido en tiempo real. Otro de los detalles es también valorar nosotros mismos en un derrame pleural, ¿no? Necesitamos el puro ultra. Vemos el sitio de abordaje, puncionamos, pasamos la guía, posteriormente colocamos el catéter y vemos cómo se observa el catéter ya después
en una radiografía de tórax. Entonces, todo esto nos ayuda. Lógicamente que nos ayuda también el derrame, ver la obtención de líquido, que no haya sangre, pero siempre guiado. Ahora bien, ¿qué ventajas nos da el ultrasonido? ¿Y por qué lo debemos de conocer? Porque nos da una accesibilidad enorme. Generalmente este ultrasonido pues es portátil. Hemos tenido la oportunidad de ver, ir a hacer preendoscopía y realizar el Rendenbosch. ¿Qué es esto? Es el encuentro de dos cosas en francés y nos permite a nosotros picar la vía biliar en una vía biliar estenosada, y por medio de endoscopía se hace el abordaje, bajamos la microguía, vencemos la zona y ellos jalan la microguía. Posteriormente, dependiendo del caso, colocamos un stent. En este caso, se colocó un catéter de drenaje de derivación biliar. Aquí ya está el control, después hizo por tomografía y lo vemos sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de accesibilidad nos permite acudir como servicio de radiología intervencionista a otros departamentos y poder apoyar, como lo que pasaba en el COVID, que subíamos a apoyar a hacer catéteres o que se tiene en algunos centros médicos como siglo XXI, de que el área de catéteres vasculares son puestos por el servicio de imagen. Esto nos da la ventaja del ultrasonido, que podemos ir hacia el paciente, no tenemos que esperar a que venga, porque hay pacientes críticos que necesitan de nuestra ayuda. También donde podemos estar trabajando, hemos trabajado a nivel del quirófano, fluoroscopía, ultrasonido, igual derivación de vía biliar, se coloca y no hay ningún problema. Otra de las cosas es valorar las técnicas del tratamiento guiado por ultrasonido. En la experiencia que se ha tenido, uno de los detalles que el doctor Tomás Reyes siempre nos inculcaba era el hecho de aprendernos el moving shoot. ¿Por qué es importante? Porque la técnica en el tratamiento puede generar que nosotros tengamos un mal tratamiento o buen tratamiento dependiendo de cómo usemos el transductor y cómo usemos la punción. Hay que recordar que esta técnica trata de puncionar lo más distal, proximal y lo más profundo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo de este lado hacia abajo, con la termoablación, con la ablación, me voy a perder porque va a generar mucha reverberancia y por lo tanto voy a perder el límite de nuestra lesión y por lo tanto no va a quedar como lo esperado y no se van a obtener los resultados deseados. Entonces, con el doctor, donde grabamos también este video, aquí tomamos en cuenta cómo está la sonda. Esta sonda se calienta, aquí como se alcanza a ver, está en el gel y empieza a hervir. Si empieza a hervir aquí, ¿qué es lo que le va a hacer al tejido? Lo mismo, lo calienta. Entonces, esta situación de que se están generando estas burbujitas de aire era lo que siempre nos insistía el doctor Reyes. El doctor Tomás decía esto: siempre tienes que aprender la técnica del moving shoot. Empezamos hacia lo más profundo y dorsal y de ahí te vas en una misma línea subiendo para que este artefacto de reverberancia no te dañe la situación a nivel superficial y dejes de tener un adecuado campo de tratamiento. Otro de los detalles es también valorar la dimensión de la lesión. Si está muy pegada a la carótida, o a la yugular o a otras estructuras, podemos utilizar la hidrodisección. Entonces, una pausa. ¿Cuándo vamos a parar? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo vamos a decir que no? Eso quiere decir que si ya conozco todos los riesgos, me voy a aventar. Pues no. Algo que también tenemos que tomar en cuenta es hasta la intuición de nosotros mismos. Si por algo decimos, sabes que algo me dice que no debo hacer este paciente, a lo mejor tiene razón, ¿no? Se puede hacer caso a la intuición, sí, pero también se puede hacer caso a las guías. ¿Y qué es lo que dicen las guías? Con una vascularidad aumentada, con una poca ventana, teniendo líquido, teniendo una paciente, como en este caso, que aparte tenía un INR de 2.5, pues lógicamente, ¿cuál fue la respuesta? No hacerlo, porque es más riesgo para la paciente el hecho de realizarle la biopsia. Vemos la lesión tumoral en el hígado, vemos la hipervascularidad, el líquido periférico asociado al INR de 2.5 y esa paciente aparte tenía unas plaquetas de 50. Entonces, básicamente, todo se le había juntado y por lo tanto se difirió el procedimiento. Si se mejoran condiciones, se pudiera hacer con el riesgo de sangrado, pero como tal,
Si no hay necesidad o no tenemos la ventana, también se puede decir que no. Entonces, también hay que saber cuándo parar y cuándo no hacer los procedimientos. Ahora sí, complicaciones. Lógicamente, si vamos a hacer procedimientos, va a haber riesgo de complicarse. El único modo de no hacer complicaciones es no hacer procedimientos. Una herramienta, como al principio les decía, el forma de agarrar el ultrasonido, es la compresión del sitio vascular si está sangrando. Hay una elasticidad de la vena y de cierta forma la arteria también se comprime. Por lo tanto, nosotros podemos comprimir en tiempo real con el ultrasonido, ejercemos presión y además podemos ver si hay crecimiento o incremento en la gravedad del sitio del hematoma, del aneurisma, lo que estemos viendo. Esto nos va a permitir entonces, si yo tengo una lesión o una lesión vascular superficial, está sangrando, y si tengo mi transductor, pues comprimo con el transductor. Ahora sí lo agarro como el malo del molcajete, lo comprimo fuerte y veo que se esté controlando. Este es un beneficio súper importante del ultrasonido. Y volvemos a la diapositiva hace ratito. Todo esto nos va a ayudar. Si ya vi que está sangrando, vi que salió un shunt, vi que la vía biliar se llenó también de sangre, lo estoy viendo en tiempo real. ¿Qué procedo a hacer? Modificar el sitio. Sin embargo, antes de eso, hay que tratar de embolizar. Lo embolizamos con gel foam, se hace la mezcla, es lo más común, o con el coagulotólogo si así lo decides. Lógicamente, no todas las lesiones se embolizan, o todo el tracto, pero si por seguridad lo quieren hacer, no está contraindicado tampoco y no hay ningún problema. En dado caso que hubiera algún detalle, va avanzando la gravedad o hay complicaciones, hay que apoyar a nuestro equipo multidisciplinario. Por lo tanto, cualquier servicio de radiología intervencionista debe de tener lo necesario para poder revertir la complicación o tratar la complicación y poder beneficiar al paciente. ¿Por qué? Porque a veces no basta con hacer procedimientos, o sea, no es tanto el que hagas muchos procedimientos, el chiste es cómo resuelves tus complicaciones o qué pasa con tus complicaciones. ¿Les da seguimiento? ¿No les da seguimiento? ¿Hay un adecuado manejo? ¿No hay un buen algoritmo? Entonces, pues, lo ideal siempre va a ser que todos tuviéramos una sala de Convincity, tuviéramos un ultrasonido último modelo, tuviéramos el acceso a todo, pero a veces no es así. Entonces, por lo tanto, hay que verificar qué es lo que nosotros podemos hacer para tratar nuestras propias complicaciones. ¿Cómo manejar las complicaciones? Generalmente nos va a pasar, y a todos, o sea, el que diga que no le ha pasado, o es porque está mintiendo, o es porque no ha hecho. Primero que nada, estos casos se han presentado, comparto un poco también de la experiencia. Y hay que aprender también a diferenciar el tipo de sangrado, un tipo de sangrado de nefrostomía o un tipo de sangrado activo por un vaso, una arteriola. Hay que reconocer la complicación y hay que actuar. ¿Cómo vamos a actuar? Dándole seguimiento. Algo muy importante es que si nosotros vamos a empezar a hacer procedimientos, estamos tomando en cuenta nuestro ultrasonido, el pase de visita es muy importante para seguir cómo están los pacientes. Gracias a mis residentes en el hospital, pues les podemos dar seguimiento en todos los turnos, se le pasa visita, vemos cómo va y lo vamos monitorizando. Con esta paciente tuvo un sangrado, probablemente fue una arteriola, se le dio seguimiento y a los 3 días desapareció. La hemoglobina sí bajó 1 gramo, 1 gramo y medio, pero no pasó más allá porque se estuvo vigilando. Y también es cuándo actuar y cuándo no actuar. ¿Por qué? Porque a veces nos precipitamos. Entonces, si nos precipitamos, podemos querer entrar a embolizar y así, y a veces no vemos ni qué embolizar. Entonces hay que darle calma. A veces sí nos asusta ver sangre, a todos nos asusta ver rojo, pero hay que darle un poco de calma. La paciente se fue de alta, gracias a Dios. Entonces, pues no hubo necesidad de un tratamiento ni endovascular ni tampoco por parte de urología. ¿Qué complicaciones también hemos presentado? Los hematomas perirrenales posnefrostomías, hasta el momento ya me tocó uno. Aquí se observa el crecimiento en esta imagen. En ese momento, pues, se habla al servicio, se les comenta de que, pues, tiene un pequeño hematoma y se le da seguimiento. Le dimos seguimiento, el hematoma ya no creció, no hubo descenso de la hemoglobina, se contuvo, no hubo dolor y, pues, la paciente también se fue alta con su nefrostomía drenando 100% orina y la orina tampoco nunca tuvo un tinte hemático. Desde que salió amarillenta y clara y, por lo tanto, la paciente se fue de alta. ¿Cómo se manejó de primera instancia? Esto es importante también. Compresión, hay que comprimirlo, comprimimos como les comentaba, con el mismo transductor convexo, se comprime, se va viendo, se va rastreando y se va haciendo un Doppler para ver que no haya una fístula, que no haya una fuga y que no haya otra complicación asociada.
Después de esto fue el seguimiento y la valoración de la biometría hemática. Con esta paciente no bajó la biometría hemática, se mantuvo, entonces no hubo ningún problema ni hubo datos de alarma de signos de pérdida de sangre. Otro caso que llegamos a tener fue una lesión de la pared de la arteria carótida interna del lado derecho. La paciente venía por nódulo tiroideo del lado derecho, calcificaciones, grande, aquí se veía la carótida y así terminó, ¿no? Con su hematoma. ¿Qué fue lo que sucedió? Hay que recordar que los pacientes están vivos. Al momento que están vivos, están despiertos, solamente se usa anestésico local la mayor parte de las veces y súmenle que la paciente tenía antecedente de BC y una alteración para una parálisis del nervio facial. Y ella decía que muy remotamente sufría tics y que de repente le daban tics. Cuando se presentó con nosotros, tuvo 2 tics, dijo que si ya le presentaban ya no iba a pasar. De todas formas, pues me animé, empezamos a hacer la biopsia con una aguja de 22 Gauss, una espinal. Estábamos tomando la muestra y justo aquí como se ve hay un movimiento tanto del transductor, si nos fijamos no se ve tan bien. Se mueve el transductor, me muevo yo, se mueve la paciente, tiene su tic y en eso la aguja tiene una punción inadvertida a nivel de la carótida interna. Vemos aquí cómo está cambiando la morfología estructural en esta escala de grises de la carótida interna, se corrobora el sangrado, pero posteriormente se hace compresión con el mismo transductor. Se interrumpe la biopsia, se termina y ya después se hace el control y ya no hay ninguna alteración de flujo vascular. Después citó a la paciente, ya no tenía nada. Entonces es muy importante identificar la lesión o identificar lo que estamos causando y tratar de remediarlo en ese momento. Si no se puede, buscar la forma de que no pase mayores porque lo estás viendo en tiempo real. Y por último, otro de los ejemplos, es un paciente con una biopsia de lesión pleural superficial con componente hacia tejido blando intercostal, en donde a nivel apical, pues llegamos, previo con el Doppler no habíamos visto vascularidad, sin embargo, al realizar los cortes se empezó a ver salida de un shunt hiperecogénico en relación con sangre. Empezó a sangrar la lesión, empezó a sangrar, que fue lo que optamos con el mismo coaxial. Lo llenamos de Gelfam. El paciente se contuvo, no tuvo datos de hemotórax, tampoco neumotórax, no hubo alteraciones en la biometría hemática, solamente fue el sangrado al momento de nosotros picar y seleccionar la muestra. Entonces, ya para finalizar, a manera de conclusiones, el ultrasonido es una herramienta integral en radiología intervencionista. La utilidad tiene que ir más allá de los procedimientos como guía para procedimientos percutáneos. Tenemos que ver que también es nuestra salvación para llegar y actuar a tiempo. La planeación previa es muy importante, todo lo que vimos, las ventanas, las trayectorias, el Doppler, para anticipar los riesgos. ¿Cómo lo vamos a anticipar? Con nuestro mapa mental de anatomía. ¿Qué otra cosa vamos a tomar en cuenta? La capacidad de la evaluación dinámica y tiempo real. Como les comentaba, algo que nos insistía mucho el doctor Paco era esto. Si el paciente respira y todo lo ves, lo estás viendo y lo vas siguiendo. No hay forma de que se te pierda, siempre y cuando tengas la habilidad necesaria. Otra de las situaciones que también nos permite identificar esto tempranamente las complicaciones y los escenarios. Como les mostré en los últimos ejemplos, determinamos cuál era la función que íbamos a tener. Si iba a ser tomografía, angiografía, cirugía. Gracias a Dios, estos pacientes pues no terminaron nada de esto. Se pudo controlar con un ultrasonido, se les dio seguimiento, se quedó redactado en el expediente y ya no hubo ningún problema. Entonces, pues el ultrasonido no solo guía la aguja, también va a guiar tu decisión pre, durante y post biopsia. Y ya para finalizar, pues hay que recordar que el que no pica no complica, una frase célebre que siempre se ha manejado desde que yo entré a Siglo, hace ya 8 años que empecé con esto, de la radiología en mi R1 en el 2018, y fue una de las frases que más se me quedó grabada, ¿no? El que no pica no complica. Y lo tomo en relación a lo que decía René Lerich en el 51. Lo decía para los cirujanos, pero creo que también tiene que ver para el personal que hace intervencionismo, ¿no? Que todo cirujano lleva en su interior un pequeño cementerio al cual acude a rezar de vez en cuando, un lugar lleno de amargura y pesar en el que debe buscar explicación a sus fracasos. Creo que es una frase muy buena para terminar esta plática. ¿Por qué? Porque no es que nosotros llevemos un cementerio, no hay que tomarlo tan así de esa forma. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que preguntarnos por
qué se complicaron las cosas, qué fue lo que pasó, qué es lo que pudimos evitar para al siguiente vez tener preparado ese manejo. Por eso tenemos que recordar, no de forma de lamentarnos, sino ver el hecho, qué fue lo que podemos mejorar, tomarlo siempre como un área de oportunidad, ver hacia dónde va encaminado nuestros procedimientos, ver hacia dónde va encaminado nuestra práctica y ver qué es lo que nos falta por mejorar para ofrecerles un mejor tratamiento, un mejor diagnóstico y un mejor servicio a nuestros pacientes. Entonces, por mi parte, el día de hoy sería todo en esta plática. Les anexo aquí en esta diapositiva la bibliografía que se revisó en base a lo de la anatomía y las cuestiones que comentamos de la planeación preoperatoria o prediagnóstica por medio de biopsias. Y pues de mi parte sería todo. Me encuentro en la comarca lagunera, en Durango, Coahuila, atendiendo de reloj intervencionista. Lo que se les ofrezca estoy a sus órdenes, les comparto mi correo electrónico y de antemano muchas gracias y continuamos con la siguiente plática. Que tengan muy buen día y nos vemos en el próximo congreso.